La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Mira qué gozo tan grande y qué privilegio poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Es un privilegio poder llegar a tu hogar y a tu corazón a través de las enseñanzas que semana a semana presentamos en el canal de nuestro ministerio. Si no eres miembro, te invitamos a suscribirte mediante la campanita acá abajo, y también te invitamos a nuestra página ministerial de Facebook, donde compartimos siempre algún tipo de enseñanza para edificación de nuestra vida espiritual. Qué gran día tenemos en el Señor, a pesar de que acá en Nueva York tenemos amenazas de nieve durante la noche. Ahora está una lluvia bastante intensa, pero sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora también te invito a que veas la presente enseñanza mediante un tema muy profundo en el ámbito espiritual, y es el Evangelio según San Yo. Muchas de las personas que predican aún el Evangelio están haciéndolo a su manera y no a la manera de Dios. Dios ha dejado parámetros en su linda palabra para que prediquemos ese Evangelio. Él dijo también en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no obedecéis lo que yo os mando? Es decir, que nosotros interponemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Como por ejemplo, hermano, siempre decimos, no, aquel no me cae bien, no es que y comenzamos a rechazar. Eso no habla la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que los dos mandamientos más grandes, el primero es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo es igual, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te invito a que te quedes a la presente enseñanza para que puedas tener un parámetro completo de la palabra del Señor. En estos últimos tiempos, Él dijo, el amor de muchos se enfriará. Y se está sucediendo, hermano. El corazón de algunas personas se está endureciendo más que todo contra sus prójimos. Así es que te invito a que veas la presente enseñanza hasta el final para que puedas saber de lo que te estoy hablando. La Biblia nos dice que mostremos nuestro amor por Jesús al obedecerlo en todo. Y él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a los que no obedecían les preguntó en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Por lo tanto, para el cristiano la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Siempre vemos otra fuente, pero no vemos la palabra del Señor. Es nuestro deber hacerlo. Sin embargo, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es solamente una cuestión de deber. Le obedecemos porque le amamos. Juan 14:23. Debemos tener cuidado en reflejar una apariencia de obediencia para enmascarar un corazón pecaminoso. Vivir la vida cristiana no es todo sobre reglas. Los fariseos en el tiempo de Jesús siguieron implacablemente actos de obediencia a la ley, pero se volvieron hipócritas creyendo que merecían el cielo a causa de lo que habían hecho. Ellos se consideraban dignos ante Dios, que les debía Él una recompensa. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que sin Cristo, aún, hermano, nuestras obras más justas son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64, verso 6.
La obediencia externa de los fariseos carecía de verdadera sumisión y Jesús expuso su actitud de corazón. Su hipocresía consistía en obedecer la letra de la ley mientras violaban el espíritu de la ley, y Jesús les reprendió duramente. Mateo 23, verso 27 al 28 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Los fariseos eran obedientes en algunos aspectos, pero descuidaron los asuntos más importantes de la ley. Veamos lo que dice Mateo 23. Y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés, que fue cumplida en Cristo. Debemos obedecer la ley de Cristo, mi hermano, que es una sola ley en el amor. Veamos qué dice Gálatas 6:2: «Sobrellevando los unos las cargas de los otros», y cumplida así la ley de Cristo. Jesús declaró que habían dos preceptos en los cuales descansa toda la ley. Veamos, hermano, por eso es el propósito de esta enseñanza. Y dice: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y el segundo es semejante: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor los unos por los otros. La obediencia a los mandamientos de Dios nos hará luz y sal en un mundo oscuro, insípido y malvado. Eso dice Mateo 5 del verso 13 al 16. Usted podría preguntar: ¿pero por qué decimos nosotros siempre? ¿Por qué es tan importante la obediencia a Dios? Porque es absurdo, mi querido hermano, desobedecer a Dios, y es una locura adorar a cualquier Dios. El que tú estás creando en tu mente, el Evangelio según San Yo, excepto la adoración a aquel Dios todopoderoso. Veamos, la obediencia a Dios demuestra 4 puntos. Ahorita te los ponemos en pantalla. El primero, nuestro amor por Dios. Primera de Juan 5, verso 2 al 3. Segundo, nuestra fidelidad a Él. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Tercero, lo glorifica en el mundo. Primera de Pedro 2:12. Y también el número 4 nos abre una avenida de bendición para nosotros, de acuerdo a Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Estamos capacitados para obedecer porque una vez que creemos en Cristo y somos salvos, somos hechos criaturas nuevas, dice la Biblia. No somos ya la misma persona que una vez fuimos anteriormente. Segunda de Corintios 5:17 dice: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Cuando obedecemos al Señor, podemos vivir una vida de alegría, sin vergüenza, arraigadas profundamente en Él y confiadas en nuestra esperanza eterna. Y veamos, dice: «Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad». Segunda de Corintios 3:17. Nuestra obediencia es realmente parte de nuestra seguridad de que realmente conocemos a Dios. Veamos que dice Primera de Juan,
capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Salmo 128, 1. La Biblia muchas veces nos dice que Dios bendice y recompensa la obediencia porque nos meditamos en la palabra, porque obedecemos la palabra. Y dice Santiago, capítulo 1, en el verso 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseverancia en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será aventurado en lo que hace. Dios es perdonador. Si no hemos estado viviendo para Él, si no hemos estado siguiendo sus mandamientos, si hemos estado viviendo en el mundo y para el mundo, podemos ser transformados por medio de aquella sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Podemos en este momento pedirle perdón a Dios y Él lo dará y olvidará todas aquellas pecaminosidades que hemos ejecutado contra Él, como si nunca lo hubiéramos cometido. Dios es glorificado cuando concede perdón porque está escrito: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos 10, del verso 16 al 17. La obediencia a su palabra. Dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. La obediencia implica escuchar atentamente con un corazón dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. En los 10 mandamientos, Dios nos da leyes que debemos obedecer. Y en Deuteronomio 11, del verso 26 al 28, lo resume así: obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldecido. Y en el Nuevo Testamento aprendemos a través del ejemplo de Jesucristo que los creyentes están llamados a una vida de obediencia. Cuando se busca el significado de obediencia, se define como un deber que es sumiso y obediente a los mandamientos de alguien con autoridad. Usando esta definición, veremos los elementos de la obediencia bíblica. Un deber significa que es nuestra obligación obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sumiso, ¿qué indica? Indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Mandamientos habla de las escrituras en las que Dios ha delineado desde ya claramente sus instrucciones, y alguien con autoridad es Dios mismo, cuya autoridad es total e irrefutable. Para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha mandado. Nuestra obediencia es realmente parte de nuestra garantía de que realmente conocemos a Dios, porque guardamos sus mandamientos. Lo que la Biblia promete para los que viven el Evangelio según San Yo. Veamos Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Oiga bien, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá vemos lo importante que son las obras, pero hacerlas a la manera de Dios y no a la tuya.
si no las estás haciendo según San Yo. Pero si vives el Evangelio de Cristo, Él promete lo siguiente en Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Asimismo, quisiera cerrar esta linda enseñanza, no sin antes podernos despedir con una poderosa oración. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Padre Eterno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora presentamos esta enseñanza en tu nombre, poderoso Rey, para que puedan ser edificados todo aquel pueblo que la escucha. Padre eterno, gracias por alumbrarnos con tu palabra en el día a día. Gracias, poderoso Rey, por morar en nuestra vida y dirigirnos en ese camino recto que nos lleva hacia ti. Ahora pedimos siempre la protección divina sobre cada uno de nosotros que estamos en ese camino que nos lleva y nos conduce cada día hacia el cielo. Gracias, poderoso Rey, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén.